Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. De María Purísima, Sin pecado original. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De los ejercicios del tiempo de la Cuaresma, debemos mirar que son un medio para llegar a un fin. Los ejercicios del ayuno, de la limosna y de la oración son un medio para llegar a la conversión. El fin es ese, convertirnos. Convertir el corazón a Dios, convertir nuestra alma a Dios. Y ante todo, purificar el alma. Hoy podemos mirar sobre todo en el texto que se nos presenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, sobre la purificación del templo. La purificación del templo físico, terreno, pero también del templo corporal, nuestro cuerpo. El texto del Evangelio hoy nos dice el evangelista Mateo que Jesús ya está en Jerusalén. Antes de la Cuaresma, en la 60ª, veíamos cómo Jesús le decía a los discípulos: vamos a Jerusalén, pero en Jerusalén me van a entregar en manos de los gentiles, me van a azotar, me van a escupir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar, dice Jesús. Que Pedro dice: eso no te puede pasar. Pedro quiere mantener con Jesús una vida larga, pero lo imagina a la manera terrena, no a la manera eterna en el cielo. Y Jesús por eso le dice: vete de aquí, Satanás, tú piensas como hombres, no como Dios. Tú piensas a la manera humana, terrena, pero te quedas aquí y debes pensar en el cielo, debes pensar en la patria eterna. Pues aquí el Evangelio de Mateo ya nos presenta a Jesús que está en Jerusalén, donde está el templo. Y todos se preguntan entonces: ¿quién es ese Jesús? Porque está curando, porque está predicando, porque está haciendo muchos milagros. Y sorprende, ¿quién es este? Y algunos que lo conocen dicen: pues es el profeta de Nazaret de Galilea. Lo miran a la manera terrena, lo miran con ojos humanos. Y Jesús, estando ya en el templo, porque el templo está en Jerusalén, era el único templo, no había más. De hecho, la manera correcta de mencionar lo que decimos la iglesia, vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia, vamos al templo, porque en el templo se reúne la iglesia, es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros los bautizados. Y Jesús, cuando está allí en el templo, ya conocemos este pasaje, que Jesús echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derriba las mesas, las sillas de los que venden allí, saca a volar las palomas. Y Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. Y este texto del evangelista Mateo nos demuestra qué saca Jesús y qué hace Jesús, o para qué fue hecho el templo. Él mismo lo dice: mi casa será llamada casa de oración. Se llegaron a él los ciegos, cojos en el templo, y los sanó. Entonces, para eso es el templo, para curar los ciegos, los cojos, para predicar la palabra de Dios, para mostrar las maravillas de Dios, para mostrar de alguna manera el amor que se tiene a Dios, o el pueblo le debe tener a Dios. Y aquí hay una contradicción ya en lo que va a ser el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén nuevamente y todos lo aclaman, como aquí lo aclaman. Por eso hay una contradicción. Dice que los niños en el templo, aquí está todavía Jesús en el templo, los niños en el templo
lo aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que están diciendo. ¿Quiénes se indignan? Se indignan las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, los fariseos. Vea el problema que usted nos está armando aquí. Vea la situación en la que usted nos pone. Y Jesús dice, es que ustedes no han leído que de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaste perfecta alabanza. Y los dejó y se fue a Betania. De aquí que se va a Betania, donde están sus mejores amigos, Lázaro, Marta y María, y después regresa, ya entra montado en el burro y todos lo aclaman nuevamente. Pero el tema aquí es la purificación del templo. Jesús quiere hacer respetar el templo. Quiere Jesús que la casa de su Padre sea respetada. El lugar que ha sido consagrado para Dios se tenga como lugar de oración. Porque el mismo Cristo dice, porque vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. En la época de Jesús sucedió en el templo. Y ya iniciaba justamente mencionando el templo físico, el lugar consagrado para Dios, pero también el templo corporal. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. El templo físico, la casa de Dios, hoy muchos lugares se tiene justamente ese lugar para estar consagrado a Dios, para ofrecer el sacrificio a Dios, para alabar a Dios, para curar los ciegos, los sordos, como lo presenta el Evangelio de Mateo hoy. Para eso es la casa de Dios. Pero lamentablemente es el pecado, no es otra situación, es el pecado. Ver hoy templos que son museos, ver templos que el turismo los profanan, ver templos que eran toda una catequesis para evangelizar a los indígenas, para evangelizar a todos aquellos que no conocían de Dios. Y hoy eso se quedó en un museo, donde muchos van de turismo a tomar fotos y nada más, pero ya no es la casa de Dios, o no se respeta como la casa de Dios, porque si se consagró es para eso, para darle culto a Dios, no para convertirlo en un lugar de teatro, un restaurante o un museo. Ese lugar no fue convertido para eso. Eso en los mejores de los casos, porque más lamentable aún es que aquellos lugares donde se han consagrado para Dios, se ha hecho toda una ceremonia de consagración del altar, de las paredes, del bautisterio, etcétera, todo consagrado hasta por el obispo con santo crisma, y hoy se convierte en cueva de bandidos, cueva de ladrones, como dice el Señor, donde no se le da culto a Dios, sino se le da culto al hombre, donde me aplauden, donde aplauden al sacerdote. Muy bonita su misa, muy bonita su homilía, Padre. Y se olvida que es el sacrificio de Dios. Se olvida que fuimos a darle adoración a Dios, culto a Dios, para alabar y glorificar a Dios. No fuimos a ver a un hombre, a aplaudir, a saltar, a brincar, a escuchar música que me sienta bonito, que me sienta feliz. Pero se olvida que allí es el lugar digno y sagrado para Dios, que hasta en la misma forma de vestir. Muchos van como para ir a la playa, como en la pijama, como para ir a cualquier fiesta mundana, vestidos mundanamente. No se respeta la casa de Dios. Eso es el lugar físico, y ni qué decir del cuerpo de Dios. El lugar físico, el lugar, la estructura, merece respeto porque se supone que ahí está el sagrario, ahí está la presencia viva y real de Dios, y el pueblo viene para eso, para encontrarse con Dios. Y por eso hoy los templos están profanados, donde muchos van y no sienten la presencia de Dios, no sienten a Dios allí, fríos, helados, no hay nada allí
como para decir, aquí encontré a Dios. Salieron igual o peor de como llegaron. No encontraron a Dios porque efectivamente sacaron a Dios. Ahora los demonios allí de profanación, de herejías, de ultrajes, son los que merodean y se ríen porque se han adueñado. Bien lo dice el exorcismo menor de San Miguel Arcángel. Allí donde la cátedra de la verdad ha sido instituida para luz de las naciones, ahora han sentado allí o lo han utilizado como el trono de abominación, de impiedad, de blasfemias. Los templos, no puedo decir que el 100%, pero sí, la gran mayoría de los templos hoy los han convertido en cueva de bandidos, lugares de herejías, lugares donde muchos van a predicarse a sí mismos, porque muchos sacerdotes ni siquiera predican la doctrina, no predican la palabra de Dios, no predican la doctrina de la Iglesia Católica, se predican a sí mismos. Cuando yo estudié, cuando yo viajé, cuando yo me leí un libro, yo, se predican a sí mismos. Su teoría, su filosofía, su pensamiento, pero no la palabra de Dios. No están predicando a Cristo. No les interesa que el pueblo conozca a Cristo. Les interesa que el pueblo los reconozca a ellos como importantes, porque estudiaron, porque leyeron, porque viajaron. Pero no están mostrando a Cristo. Y por eso ese lugar se convirtió ya más en un lugar de exhibirse, de predicarse, pero no de predicar la palabra de Dios, de dar la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Esa es la misión de alguna manera en la predicación. Enseñar, formar, mostrar a Cristo y hacer respetar la casa de Dios. Porque los responsables justamente de hacer que se respete la casa de Dios, de exigirle al pueblo de Dios el respeto en la forma de vestir, de comportarse, del silencio y demás, es el sacerdote, es el ministro de Dios, el representante de Cristo en la tierra. Como dice San Pablo, el embajador de Cristo. Pero si éste está untado de profanación, de idolatría, quiere que lo idolatren, pues no le va a importar hacer respetar. Con tal de que no se vayan, quédense aquí. Así estén aquí en misa, en el chat. Así están en misa, simplemente tomando fotos y no hacen respetar entonces la casa de Dios, porque no les interesa. Porque no le interesa a Dios, porque no le interesa la salvación de las almas, porque ellos lamentablemente se han convertido en instrumentos del anticristo. No sirven a Cristo, sirven al anticristo, sirven al falso profeta y por eso adoran todas las herejías que desde el Vaticano hoy se emiten, adoran todas las herejías y las profanaciones y sí, se arrodillan y hacen que el pueblo también se arrodille a las herejías que hoy se dicen justamente para ofender a Dios, herejías anticristianas, como las que dice el Tucho Fernández, ¿no? Prefecto para la destrucción de la doctrina de la fe. Pasión mística, desordenado, pervertido más bien, que en lugar de mostrar a Cristo, hacer respetar a Cristo, lo único que hace es mostrar, o más bien tapar su pecado y decir que los demás lo hagan y está bien. Y eso lo hace dizque en doctrina de la iglesia, lo hace dizque el prefecto para la destrucción de la doctrina de la fe. Eso es una falta de respeto. Y así por mencionar cantidades de herejías que muchos seguidores alaban y dicen ser católicos. Esos no son católicos. Esos no respetan la casa de Dios y han convertido la casa de Dios en cueva de bandidos. Han profanado la casa de Dios y siguen celebrando el santo sacrificio de la misa, entre comillas, que ya dudamos de la presencia de Dios allí, porque efectivamente, sacando a Dios, ¿quién está ahí? Los demonios. Pero concluyo con la otra parte que es el templo vivo del Espíritu Santo. Somos nosotros, templos vivos del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo.
Nosotros fuimos bautizados y desde el momento en que fuimos bautizados y el sacerdote nos ha ungido con el santo crisma, desde ese momento nosotros somos templos donde habita el Espíritu Santo, y San Pablo dice en la carta a los Corintios: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el pecado. Y Pablo mismo lo va a decir, porque la fornicación, el adulterio y todos los pecados pues de la carne, dice, esos son abominables ante los ojos de Dios, y ahí obviamente que no va a habitar el Espíritu Santo. Pues con todo esto, hoy tenemos que mirar, como estamos en Cuaresma, cómo tengo que purificar mi templo, donde es la casa de Dios. Yo soy templo vivo del Espíritu Santo y tengo que permitir que el Espíritu Santo venga y habite en mí. Es purificar. Y por eso he iniciado diciendo que el ayuno, la limosna y la oración me tienen que ayudar a purificar, a limpiar, para que efectivamente Dios venga a habitar en mí. Ya en la Pascua y ya en el Pentecostés después, el Espíritu Santo efectivamente se manifiesta litúrgicamente hablando en mí, pero tengo que yo ir limpiando, ir purificando la casa, tengo que sacar, tengo que quitar, tengo que sacar lo que no le agrada a Dios, lo que le impide a que el Espíritu Santo, Dios, habite en mí. Por eso entonces la confesión, por eso las obras de caridad, la limosna, por eso la vida del ayuno, la vida ascética, me tiene que ayudar a purificar el cuerpo, o mejor el espíritu, el alma, para que Dios habite en un corazón limpio, vacío de toda mundanidad, para que venga a habitar es Dios. Somos templos vivos del Espíritu Santo, y hagamos que el Espíritu Santo habite en nosotros y que se nos note porque efectivamente Él vive en mí, Él vive en la iglesia, y aunque seamos una pequeña porción del pueblo de Dios, pero que Dios se manifieste a través de nosotros, porque oramos, porque ayunamos, porque hacemos obras de caridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In hoc sacro Jejuni Vacant Praetorium. Fusas quadragenarium Cor tuum regnavit, O Maria. Scrutator al